Amén. Bueno, damos gracias a Dios. Vamos a dar comienzo ya a nuestra enseñanza que estamos compartiendo los miércoles, servicio de mitad de semana. Y nada, bendecimos a los que nos siguen. Estamos en el modelo de Jesús, precisamente enseñando sobre el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar en el capítulo 4, porque ya lo empezamos, ya los primeros 13 versos lo tomamos, que es la tentación. Y analizamos la tentación. Claro, Lucas no dedica tanto tiempo como Mateo, los demás, sobre la tentación, pero lo que nos indica es suficiente para el análisis de lo que estamos enseñando. Hoy vamos a ver ya el ministerio de Jesús en Nazaret y en Galilea, en las sinagogas precisamente, y los impactos que eso estuvo ocasionando. Después de salir de esa experiencia del desierto, de la tentación, dice, y vino a Nazaret, estoy en el verso 16, y vino a Nazaret donde se había criado. Por eso es que llaman Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque se había criado en Nazaret ahí. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es unos versos extraordinarios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a ponerle en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lo voy a dejar hasta ahí, ya mismo seguimos leyendo, pero eso resume proféticamente los 3 años del ministerio de Jesús. Básicamente eso fue a rasgos, ¿verdad?, lo que él vino a hacer. Lucas no implica que este es el hecho, que es de hecho el principio del ministerio de Jesús. Establece que ya había entrado lo suficiente en el ministerio como para que se difundiera su fama por toda la tierra de alrededor y enseñara en las sinagogas de ellos. También la predicción de Jesús en el verso 23 de que ellos dirían: las cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. No solo hace la verdad evidente con relación a la cronología, sino que ayuda a establecer la escena para la acción de Nazaret. De todo esto es obvio que Lucas comienza su narración del ministerio de Jesús de Nazaret, porque le parecía que era lógico comenzar en ese lugar. Jesús de Nazaret, como siempre se le conocía, predicando en Nazaret y proclamándose el cumplimiento de la profecía de Isaías de la predicación del Evangelio. Jesús volvió con el poder del Espíritu a Galilea. Eso está en el verso 14. En el poder del Espíritu se refiere al poder del Espíritu Santo que había descendido sobre él y el de su bautismo. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer en la postura acostumbrada en la sinagoga para leer las escrituras. Conforme a su costumbre era que los judíos los sábados iban al templo y leían una porción de la escritura, y el invitado que llegaba o la persona elocuente que llegaba, se le consideraba el predicador, se le entregaba un pergamino con uno de los escritos, ¿verdad? En este caso al Señor se le entregó la profecía del libro sagrado del profeta Isaías. Por lo tanto, en la sinagoga a menudo se solicitaba a los visitantes prominentes que leyeran las escrituras e hicieran algún comentario al respecto si lo deseaban. O bien se les pedía que hablaran después de la lectura. En cada reunión se leía una porción de la ley y la otra de los profetas. Se leían algo de los Pentateucos, de los primeros 5 libros, especialmente la parte de la ley, que eran los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio.
Y entonces, después que se leía eso, se leía una porción del libro de los profetas. En esta ocasión ya había sido leída la porción de la ley antes que dieran el libro de Isaías a Jesús. Halló el lugar donde estaba escrito, el pasaje que se refiere a Isaías capítulo 61, versos 1 y 2. Se trata de la parte que debía ser leída en la mañana en el día de la expiación. Mas parece que Jesús seleccionó el pasaje y el poder del Señor está sobre mí. Jesús, viendo esa escritura, escogió precisamente lo que proféticamente se cumplía en él. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Es un pasaje mesiánico y señala las funciones de ese tipo de ministerio. Estas son realizadas bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Número 1, ¿cuáles son? Predicar el Evangelio a los pobres. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, nuevas alegres. Parece que los pobres estuvieron más dispuestos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Sanar a los quebrantados de corazón. Consolar a aquellas personas cuyos corazones han sido quebrantados por circunstancias calamitosas, por desgracia o por el dolor que produce el pecado, ¿verdad? Pregonar libertad a los cautivos, especialmente a los esclavizados por el pecado y Satanás. La expresión es reviciente de una cautividad babilónica. Dar vista a los ciegos, tanto física como espiritualmente. Un momento de reflexión les revelará a Cristo en los dos aspectos de su ministerio, impartidor de luz. Y poner en libertad a los oprimidos, los que han sido heridos por la calamidad o por el pecado, trayéndole la libertad completa del pecado. Y predicar el año agradable del Señor, que era una expresión que los judíos les gustaba que se les hablara sobre eso. Les recordaba a ellos el año del jubileo, el 50º. Esto implica la época en que el hombre es aceptado por Dios y liberado del pecado y la calamidad. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Verso 20, ahí lo dice, enrollando el libro, lo dio al ministro es el principal de la sinagoga, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, muy atentos, porque esperaban que expresara algo, ¿verdad? Y tratándose más que la fama de Jesús estaba ya corriendo. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En la sinagoga, aunque el pueblo iba el sábado y guardaba el sábado, los que iban más a la sinagoga eran los estudiosos de la ley, los escribas, las personas que estaban bien involucradas en lideratos religiosos. Pues las sinagogas tampoco eran tan grandes, pero habían sinagogas por diferentes sitios, y entonces la gente también tenía servicios de familia, servicio en las casas, servicio con ellos mismos, ¿verdad? Porque todo el pueblo guardaba, pero no había un lugar para que todo el pueblo estuviera. Entonces, Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Oiga la analogía que está haciendo Cristo aquí. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue.
Vamos a desmenuzar un poquito sobre esto para ver el detalle. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de mí, delante de vosotros, perdón. Aquí tenemos la proclama oficial de la llegada del Mesías y su ministerio estaba ya funcionando. O sea, Jesús le está diciendo aquí, hoy se ha cumplido, aquí está el Mesías. Y públicamente se presentó como el Mesías. Para buen entendedor, pocas palabras bastaban. Por lo tanto, el pueblo se maravilló, lo celebró. Pero los que estaban allí, escribas y fariseos y los del Sanedrín, bueno, este es el Mesías. Él está diciendo que él es el Mesías. ¿Estaré oyendo yo bien? Empezaron a mirarse algunos. O sea, que hubo dos audiencias. La audiencia del pueblo que ya estaba creyendo porque su fama se estaba, y habían visto el bautismo de Juan y todo lo que estaba pasando en él, y los otros que no estaban muy contentos con lo que estaba pasando. No hay duda de que admiraban su capacidad para hablar y la belleza de su lenguaje, pero también estaban sorprendidos ante la maravilla que estaba diciendo de quién era. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaron. Por lo tanto, cuando hablaron eso, ¿cómo podía ser el cumplimiento de ese gran pasaje mesiánico si este era el hijo de José? Cuando ellos esperaban que iba a venir de la realeza. Oye, si esto, los que sabían de la genealogía sabían qué, pero esperaban a alguien más. A lo mejor esperaban que fuera hijo de Caifás o que fuera hijo de... Pero de José. José no era el tipo más prominente, ¿verdad? En aquellos contornos, ¿verdad? Sin duda me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Aquí Jesús entiende sus pensamientos y anticipa sus ulteriores comentarios, pero las observaciones que siguen no están calculadas para ganar la confianza de ellos o persuadirlos para que lo aceptaran como Mesías. La mayor parte de lo que había dicho en esa ocasión estaba diametralmente opuesto a algunos de los prejuicios más ciegos y amargos. ¿Sabe? Esta gente ya, a veces a nosotros mismos nos pasa, como creyentes. Nosotros conocemos la Biblia y conocemos de la palabra del Señor, pero queremos que las cosas se den bajo nuestras perspectivas, bajo nuestros propios intereses, bajo nuestros propios criterios. Oye, a Naamán le pasó eso. Naamán dijo, ¿por qué me vas a enviar a lavarme en este río Jordán que está todo sucio? Si donde yo vengo hay ríos extraordinarios y lagos preciosos. Y yo soy Naamán, el general del ejército. Debe tratárseme con un poquito más de delicadeza. Oye, los criados le dijeron, chico, si tú lo que tienes una lepra apestosa ahí, ¿qué más da? Irte allá donde te vea todo el mundo, en las aguas pomposas de nuestro pueblo, que meterte aquí. Es más, aquí no te está mirando mucha gente. Pero cada uno de nosotros tiene sus propias percepciones en la vida. Yo puedo decir algo sobre esta planta plástica y cada uno, según sus percepciones, lo va a interpretar. Por eso predicar no es tan fácil. Porque yo he predicado un mensaje y he terminado y viene la pastora María y me dice, pastor, qué bueno esto que dijo. Y lo que ella me dice, yo dije, pero yo no dije eso. Pero ella, lo que me está diciendo está correcto y lo que ella interpretó. Y lo digo como ejemplo porque puedo usar a María para eso. Pero yo me doy cuenta que ahí hay 20 o 30 personas que cada uno está entendiendo el mensaje conforme a su percepción. Por eso es que yo tengo que orar antes de predicar y después que termine. Espíritu Santo, revélale lo que tú me diste para que produzca el pensamiento doctrinal. Pero en la vida es así. Por eso es que poner seres humanos de acuerdo no es tan fácil. Cuando eso se logra, es algo extraordinario. Eso no significa que salgamos de aquí poniéndonos de acuerdo en cualquier tontería, ¿verdad? Pero hay cosas que son necesarias que estemos de acuerdo. Entonces, médico, cúrate a ti mismo. Esa era la percepción de los que estaban allí.
entiende sus pensamientos y anticipa sus ulteriores comentarios, pero las observaciones que siguen no están calculadas para ganar la confianza de ellos o persuadirlos para que lo aceptaran como Mesías. La mayor parte de lo que había dicho en esa ocasión estaba diametralmente opuesto a algunos de los prejuicios más ciegos y amargos. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Más bien son declaraciones de grandes principios generales. No es que no te vayan a aceptar, pero generalmente eso ocurre. Hay gente que triunfa, ¿verdad? Y se lo aceptan. Se aplica a los profetas que representan a Dios y predican la verdad. A menudo una verdad desconcertante y acusadora. Porque hay momentos que lo que el predicador le ha tocado predicar es confrontativo y retador. Y pone un peso sobre la persona, sobre los oyentes. Tú sabes, hay gente que podría decir amén y aleluya, pero sabe que la carga es sólida. Y a uno le tocó ese momento, como profeta de Dios, confrontar. Porque nosotros los predicadores queremos agradar a los oyentes, pero nuestra misión no es agradarlos. Nuestra misión es predicar. Y la prédica a veces es confrontativa. Y te va a poner a pensar. Oye, y nos va a poner a pensar a todos hasta que lo está predicando. Porque a veces tú nada más eres un instrumento. Y el mensaje también es para ti. Y es una carga a veces que uno como predicador tiene y dice, pues, pero ¿lo predico o no lo predico? Y esperando te dice, yo te mandé a predicarlo. ¿O ustedes creen que Jonás era el mejor predicador del mundo? Si Jonás desde que salió venía con controversia. Ese era el predicador que no quería predicar. Y Dios le pone una carga para que predique. Lo quiere usar. Y al tipo le dicen que vaya para Nínive y se va para Tarsis. Y le complica la vida a todos unos tripulantes y a unos pasajeros en un barco. Y el tipo reconoce que la problemática de la tempestad que se está desatando es por su causa. En vez de arrepentirse, Señor, me arrepiento, y le dice a ellos, mire, llévenme para atrás y todo esto se arregla. No, tírenme al agua. En otras palabras, prefería morirse. Ahí la predicar para allá. Y Dios en su infinita misericordia manda un pez. Hay gente que lo ve como juicio, yo lo veo como misericordia. O es que yo veo todo tan positivo, pero... porque el pez no... Sí, oye, porque es que el pez no se lo tragó. Cuando digo no se lo tragó, que se lo tragó y lo masticó. O lo podía haber escupido en el agua. Lo protegió. Y aunque la Biblia dice que la algas se le... Oye, algo tenía que ver a ver si reaccionaba. Pero no era una cosa que no podía manejar. Y cuando se arrepiente dentro del pez, el pez va y lo deposita. El tipo se sale, se sacude y sigue para allá, para Nínive. Por lo menos fue para Nínive. Y va, todavía refunfuñando. Pero cumplió el plan. Es difícil que te le puedas escapar a Dios. Aleluya. Por lo tanto, el Señor estaba ahí sabiendo la situación, ¿verdad? Y entonces hace una analogía al Señor. Y dice, en verdad os digo, la verdad que tendría que decirle no sería del agrado y se negarían a aceptarla. Entonces ahí empezó con la verdad. Muchas viudas había en Israel. Entonces Jesús cita dos incidentes Antiguo Testamento donde los gentiles parecen haber logrado el trato preferencial de Dios y sus profetas, mientras los judíos con idénticas necesidades fueron pasados por alto. Estos eran la viuda de Sarepta de Sidón, quien Elías patrocinó. O sea, habiendo viudas allí con necesidad, Elías va a atender a la de Sarepta. Oye, pero fue las instrucciones que recibió. Y Naamán el sirio, que fue limpiado de la lepra. Esta es una de las varias instancias donde Lucas presenta episodios y enseñanzas de Jesús
que demuestran que él estaba igualmente interesado en toda la humanidad, en todos los hombres, y que no estaba atado por los estrechos prejuicios de los judíos. De hecho, Jesús lo que le está diciendo es, Dios quiso siempre usar sus profetas, no tan solamente para bendecir al pueblo de Israel, porque ustedes creyeron el capricho que eran los niños preferidos y que todo era a través de ellos y que los demás, si sobraba algo. El plan de Dios fue usar a Israel para bendecir a las naciones, para salvar la humanidad. Y ellos se quedaron. Por eso es que se formaron todas esas otras religiones. Porque se supone que la religión universal estuviera, en esencia, en este caso el judaísmo, sirviendo a Dios, y luego el cristianismo. Y en ambas, la iglesia ha sido un poquito más obediente, pero los judíos se quisieron quedar con todo. Entonces Dios a través de los profetas le dijo, no, al mismo Jonás, vete donde ni a salvar otros lugares, porque Él quiere ser Dios de todos. Y entonces pasó esto, y con esta Jesús le está dando estas dos enseñanzas, y ellos seguían con el mismo capricho, el mismo corazón endurecido, que termina esto, cuando sigamos leyendo aquí, que se molestaron, y todos la sinagoga se llenaron de ira. No hay ira tan fiera o tan ciega como la encendida por el prejuicio, particularmente religioso. Esto es para nosotros nada más. Esta es nuestra religión. Y era tan legalista que lo que hacían era esclavizarlos. Por lo tanto, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. Sin embargo, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pasó por en medio de ellos porque todavía no era el tiempo, ¿verdad? Entonces tomó autoridad y se fue para Capernaum. Entonces, ¿qué pasó en Capernaum? Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Por eso que le llamaban, hay un corito que le llaman el rubio de Galilea. Jesús tuvo mucho tiempo de ministerio en Capernaum y Galilea. Galilea era la ciudad más grande de ese entonces, ¿verdad? Me refiero de Israel. Y le enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por los lugares de los contornos. Tremendo esto. Ahora vamos a decir algunas cosas importantes. Este material no se encuentra en Mateo, pero Marcos da algunos detalles. Lucas duplica casi la información de lo que Marcos dijo en sustancia. Capernaum, ciudad de Galilea, este es otro de los indicios de que el Evangelio de Lucas fue escrito a los gentiles, porque ningún judío hubiera ignorado que Capernaum estaba en Galilea. Ese detalle te dice que él estaba hablando a los gentiles. Si hay una ciudad de la cual puede decirse que fue el hogar de Jesús durante su ministerio público, fue Capernaum. Sus primeros discípulos fueron hallados en esta ciudad y cerca de ella. Y allí sucedieron muchos de los incidentes relatados en los evangelios. Las enseñanzas en los días de reposo era evidencia práctica y común de que Jesús utilizaba como estrategia
el sábado para enseñar. Porque allí que se reunía, salía todo el mundo, 6 días trabajaban y ese era el día que estaban ahí atentos. Entonces, uno de los días que más evangelizaba y se les metía en la sinagoga. Sus primeros discípulos, compartía regularmente en los servicios de la sinagoga los sábados, tomando parte de la lectura oficial de la ley, o los profetas llevaban tempranito para que lo pusieran a hablar, ¿verdad? Y en ambos les hablaba añadiendo sus propios comentarios, tanto como predicando las buenas nuevas en su ministerio sin igual. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Doctrina aquí significa enseñanza. Lo que los dejaba atónitos, sorprendidos, es que no se asemejaba al estilo ni a la palabra que traían los escribas, que eran los predicadores usuales, ¿verdad? Él basaba sus declaraciones en su propia autoridad y no en cualquier otro notable rabino. Los demás se pasaban mencionando al rabino tal, que Caifás dijo, que el otro dijo. De hecho, vemos muchas circunstancias en las que establece su autoridad en directa oposición a la enseñanza de los rabinos o la tradición de los ancianos. ¿Sabe? Jesús decía cosas en su doctrina, en su enseñanza, que chocaba con lo que decía el rabí. Y no estaba basada en lo que otro dijo, estaba basada en su propia autoridad. Él era el verbo y estaba estableciendo la doctrina. Estaba estableciendo la palabra, la enseñanza. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio. Fíjense que Lucas es enfático en señalar que este tipo estaba literalmente endemoniado. ¿Sabe? Eso está claro. Por lo tanto, tenemos que establecer que hay gente que puede estar endemoniada, que es un espíritu que lo está poseyendo. Oye, que no son los más, que no son la totalidad, que no son los muchos, pero son. Hay esas situaciones. Por lo tanto, a menudo otras actividades lo ponían en conflicto con los líderes judíos. Para ellos, la ley era más importante que los hombres y los preceptos más significativos que los principios. ¿Sabe? Esta gente se molestó porque Jesús liberó a aquel endemoniado en la sinagoga. Era más importante ellos estar allí en su liturgia, en su actividad religiosa, en su cosa, y no en aquella necesidad. De hecho, todavía a veces pasa en nuestros templos, donde hay un ritual ya montado, una cosa que tiene que fluir. Si algo se sale y hay una necesidad y nos salimos del programa, hay lugares donde eso no es aceptado, se molesta, está fuera de orden, se va todo el mundo molesto. Mira que se puso a orar por aquel enfermo, mira que se puso a administrarle a aquella persona y se olvidó de seguir cantando la canción que iba a ir era el cántico de qué sé yo de qué. Ahí se supone que se tomara la ofrenda. Mira, si se olvidó y se puso a... La gente, tú sabes, viene con necesidad. La necesidad tiene que ir por encima del protocolo. Y a veces pasa eso. Y se va la gente molesta. Mira, pastor no despidió el culto, siguió orando por la gente. Aquí no pasa eso. Porque aquí están curados de espanto. Ya yo los curé de eso, pero créeme, no es tampoco que haya un desorden, una locura y que no. Pero ha habido servicios que nos corremos de otra manera. Porque hay una necesidad y la necesidad mayor. No puede ser que la liturgia, la ceremonia, allá los que tienen esa liturgia, pero nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo y estamos para cubrir necesidades. Amén. Ahora, es innegable que las Escrituras enseñan que la posesión de demonios es una realidad. O sea, eso no lo podemos decir que no. No hay duda de que en la opinión popular muchos que estaban afectados o enfermos mentalmente eran poseídos de demonios. Pues hay una creencia que hay personas que piensan que personas que están afectadas emocionalmente o de la salud mental están endemoniados. Oye, no necesariamente.
todo el que tenga una circunstancia emocional está endemoniado. No. Porque hay personas que tienen una enfermedad física y es un espíritu de enfermedad. Pero tampoco todo el que tenga una enfermedad física o una enfermedad emocional están endemoniados. O sea que son, es más, yo diría que son muy pocos los casos. Pero que hay personas endemoniadas, claro que lo hay. Y si lo quieres ver en el misterio de Cristo, lo vas a ver. Pero no eran todos estaban endemoniados. De hecho, la enseñanza de los evangelios separan los que estaban endemoniados de los que tenían enfermedades. Y ya mismo voy a traer un ejemplo rapidito después de este, para que lo vean. Por lo tanto, déjanos. Los demonios dijeron, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Cuando emplea los pronombres nos y nosotros, se está refiriendo a todo el reino demoníaco, de lo cual es parte y cuyo castigo va a ser manifestado por parte del poder del Señor. Notemos lo que sabe el demonio. Sabe quién es Jesús. Conoce su destrucción, que es el castigo eterno. Ellos lo conocían. Pero su conocimiento es limitado. No saben si Jesús ha venido o no para destruirlo a él o a su linaje. Los planes de Dios están escondidos de Satanás y su cohorte, excepto aquellos que van siendo revelados al hombre. Poquito a poco los hombres iban entendiendo, pero no estaba toda la revelación. Pero el demonio no sabía todo lo que iba a pasar. Sin embargo, ellos reconocían la autoridad y el poder de Jesús. Y sabían cuál era su destino, perdición eterna. Por lo tanto, Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Jesús no quería el testimonio a su divinidad del mundo demoníaco, aunque éste conociera su identidad. Él no estaba buscando que los demonios lo estuvieran adorando. Como algunas veces yo he estado en lugares que hacen todo un espectáculo. Jesús le dijo, cállate, y los echó fuera. No más que eso tiene que pasar. No es que dejemos que un demonio o una persona endemoniada haga todo un espectáculo. Yo he estado en lugares, o he oído sitios, he oído experiencias de gente que todo un servicio se ha ido peleando con la persona endemoniada y brinca y sácalo. Yo he estado en lugares que he ido pastores a orar y reprender, y si la persona sigue, salgo para allá afuera, que yo cuando termine aquí de dar mi servicio, voy allá y oro por él. Y lo saca. Y yo creo que eso está bien. Hay servicios que con una sola, yo he estado en lugares que he venido una manifestación de demonios, y yo he orado con la autoridad de Dios y lo he reprendido. Y después le digo, siéntemelo y déjelo quieto que no va a hacer más nada, se va a estar tranquilo. Y me estoy predicando. Pero no, estaba en lugares y conozco evangelistas que hacían todo un espectáculo, una campaña y todo, y eso era lo que le daba. Y había entonces gente en las gradas que agitaba, ¡métale! Y en vez de un culto parecía una pelea de boxeo. Y cada cual tirando allí hasta. Bueno, y eran los parques pelotas, ¿saben de lo que estoy hablando, verdad? Y salían el predicador y todos salían, todo lleno de barro. Y el tipo se iba endemoniado. En muchas ocasiones. Más se iban hasta riendo los que lo trajeron. Tú sabes, eso. Hay poca vergüenza también, ¿oyeron? Y eso se maneja de otra manera. Bueno, hay chistes para reírnos toda la noche. Entonces Jesús lo reprendió y le dijo, cállate. Entonces el demonio, derribándole, salió de él. El demonio derribó a la persona, pero salió de él y no le hizo daño alguno. Cayó sin fuerza al suelo, al pavimento, pero estaba bien. Y estaban todos maravillados y hablaban diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? Porque ellos no podían. Ellos no tenían esa autoridad. Cuando eso pasaba, tenían que usar la seguridad. La congregación de la sinagoga reconoció que Jesús tenía toda autoridad para mandar a los demonios y su poder era tan grande que tenían que obedecerle.
Entonces la gente salieron de allí revolucionados. Otros salieron encocorados, molestos. Mira para allá. Nosotros que no hemos podido hacer nada nunca. Este tipo se nos va a quedar con el espectáculo, ¿no? Todos los sábados va a venir, va a hacer algo aquí y se nos va a acabar el estilo nuestro de culto. Nosotros es tranquilo, no se puede trabajar, que la gente traiga las ofrendas. Pero este nos está revolucionando esto aquí. Bendito Dios. Y la fama se difundía por todos los lugares. Un milagro semejante no podía haber sido guardado en secreto. Y la fama de Jesús se extendía como resultado de las emociones y las lenguas incontroladas. El mundo hablando de eso. Vamos a hablar de un milagro más. Yo creo que no da tiempo para establecer la diferencia. Que de hecho yo creo que se lo puedo hasta explicar aquí. Y son los versos 38 y el verso 39. Cuando dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Simón era Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió. Fíjese que reprendió también. Reprendió al demonio y le mandó a callarse, pero reprendió la fiebre. O sea que en ambas cosas se puede reprender. Reprender es tomar autoridad, tomar dominio, tomar poder de la situación, echarlo fuera. Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Ahora, Jesús sale de la sinagoga, acaba de tomar autoridad sobre un demonio. Una persona que estaba atormentada queda libre y se difundió todo por allí. Pues Jesús se fue de la sinagoga buscando dónde, ¿verdad? Ponerse más en seguridad, ¿verdad? Y entonces se fueron para casa de Pedro, para casa de Simón. Cuando llegan allí, la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Los otros evangelios solamente dicen que tenía una fiebre o que tenía algo insignificante, la presentan. Lucas no. Lucas dice una gran fiebre, porque esa terminología en aquellos entonces era un término médico, lo cual certifica que el que está escribiendo este evangelio era Lucas, porque a Lucas se le conoce como el médico amado. Entonces, él sabía diferenciar una fiebrecita de una gran fiebre que podía llevar a la persona a una complejidad y hasta costarle la vida, porque la infección era grave. O sea que la situación que ella estaba pasando, si era viral o fuera, era de grandes proporciones, y él como médico lo describe. Y Jesús le piden que atienda la situación porque la señora estaba bien mala. Y cuando eso ocurre, imagínense que le rogaron. Él, inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre. Tomó autoridad. O sea que cuando Jesús reprendía a un endemoniado o reprendía una enfermedad, lo hacía con el mismo poder, con la misma unción y con la misma autoridad. Por lo tanto, yo cuando voy a orar, tengo que orar con la misma autoridad, con la misma unción, con el mismo poder, para una gran fiebre, o para una atadura, o una malicia, o cualquier problema que haya, con la misma fe. Jesús no bajaba su nivel de fe cuando iba a ministrar, ni de autoridad. Entonces, la fiebre la dejó. Igual ocurrió. Los que vieron el milagro de la persona que estaba endemoniada, vieron cómo la mujer se sanó. Y se sanó instantáneamente, se levantó. Mire si estaba tan bien que se puso a atenderlo. Y a cocinar, y allá cocinar no era como aquí, que tú vas y tiras algo en el microondas, al estilo María. O va a Costco y compra el congelado y le dice, hermano, ¿él quiere comer camarones? A un momentito, saca la caja aquella, tira 4 camarones en él. ¿Quiere tostones? 4 tostones. 10 minutos, queda esto, mira qué lindo. Allá no, allá había que salir a pescarle, allá a la playa a buscarle el peo o matar el cordero. 2 o 3 horas cocinando. ¿Y para qué el batallón? ¿Qué?
Que Dios añada bendición a su palabra. Perdone, hoy la pastora María ha cogido 2 o 3 aquí, pero ella lleva las marcas del Evangelio. Pero puede ser posible que hayan demonios, porque he escuchado gente que han tenido la experiencia que los demonios vienen a atacar su cuerpo y traen muchas enfermedades. Oh, sí. Que hay otros en los hospitales. Sí. Y hay cosas espirituales que vienen con otras intenciones. Oh, sí. Hay espíritus de enfermedad que se manifiestan como cáncer, que se manifiestan. Claro que los hay. Y de hecho no sabíamos la enfermedad que tenía la persona pero pareciera que era una persona que estaba alterada, que era lunático, que era por lo que pasaba, ¿verdad? Por la experiencia. Pero no podemos señalar que toda enfermedad o toda crisis mental esta persona está endemoniada. No, porque no es así. Eso está probado. Jesús ahí no habló un demonio, no, reprendió la enfermedad. Ahora en ambas se reprende. Porque reprender es tomar control, dominio y autoridad de las circunstancias. Eso es reprender. Es corregir, es sanar, es traer bendición. Que Dios añada bendición a su palabra. Gracias por su sintonía. Los que siempre entienden la visión de la casa y saben ofrendar y saben dar para el Señor, pues lo hacen a través del ATH Móvil CFC Fe y Gracia. ATH Móvil CFC Fe y Gracia. O entran en la página de nuestra iglesia, hay mayor información ahí. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.